Silvia, por el reporte son las 8:03. Esta semana la mirada sigue aquí en el Perú puesta en el tema recesión, en el tema pobreza, pero además también en seguridad alimentaria y hambre. En estos dos últimos puntos, Huacho se va a convertir en una importante ciudad porque va a recibir para hablar sobre hambre cero a gobernadores y autoridades. Allí el ministro de Inclusión Social va a informar sobre qué acciones se van a desarrollar justamente para enfrentar esta situación. Y es que el propio ministro de Martini ha dicho que posiblemente habrá más pobreza y esto podría alcanzar el 30% de los peruanos. ¿Cómo actuar desde la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza? Ahora sí creo que tenemos que sentarnos a conversar y a concertar y buscar consensos. Y para ello hemos llamado esta mañana y tiene como siempre la gentileza de atendernos don Federico Arnillas. Señor Arnillas, buenos días. Gracias por estar aquí en la entrevista de Radio Nacional. Gracias, Ricardo, por la posibilidad de, a través de las frecuencias de Radio Nacional, hablar a todo el país. Sí, más de 70 repetidoras en las zonas más pobres, en las zonas más altas del país, lo están escuchando. ¿Qué le decimos a ellos cuando ya se habla de recesión? Una palabra que no escuchábamos, por cierto, o un término que no escuchábamos por lo menos en los últimos 20 o 25 años. Que no lo escucháramos no quiere decir que no se haya presentado, y efectivamente hablar de recesión supone que ya se han producido a lo largo de varios meses caídas en el crecimiento, ¿no?, de la economía, y ese es el elemento clave, pero ese elemento hay que contextualizarlo para entender dónde están los núcleos del problema, porque ya sabemos quiénes están siendo afectados, ¿no? Así es, que como siempre son las capas más vulnerables. Por ejemplo, don Federico, repasaba algunas cifras y el 40% de niños, es decir, la primera etapa de la infancia, de 1 a 36 meses, el 40% tiene ya desnutrición. Ahora, este es un síntoma que no es nada, digamos, halagador, por el contrario. Lo que se tiene que actuar es focalizar estos temas y de inmediato ponerle freno. Desde la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, ¿qué se propone? ¿Cómo actuar justamente para evitar estos niveles que vuelven nuevamente a preocuparnos? Bueno, lo primero es justamente atender los primeros momentos de la vida, y en esos primeros momentos de la vida el tema de la adecuada lactancia materna exclusiva es un factor fundamental. De la mano con eso hay que evitar las enfermedades. Las vacunas contra el neumococo y el rotavirus, que es el tipo de enfermedad que se presenta en esos primeros meses de vida, es clave para los bebés, ¿no? Y esos son como cuidados elementales. Recordemos que como país tenemos una estrategia para esta población que se llama la Estrategia de Desarrollo Infantil Temprano, que es muy, muy importante que los papás, las mamás y por supuesto abuelas y abuelos, ¿no?, estemos comprometidos con este proceso para que estas nuevas generaciones salgan realmente con punche, como se está diciendo ahora, ¿no? Con punche, Perú. Permítame añadir un elemento adicional, que es en el acto del corte del cordón umbilical, se le dé un tiempito para que el fierro materno, ¿no?, que pase, ¿no?, a la criatura, ¿no? Ese es lo que se llama el clampaje. El corte del cordón umbilical no tiene que ser rápido, sino dejarle unos minutitos ahí para que ese shot de hierro, ¿no?, llegue al bebé, a la bebé, ¿no? Efectivamente, recomendaciones que son vitales durante los primeros meses o años de vida. A ver, don Federico, sentémonos rápidamente a reflexionar sobre el tema pobreza, y cuando las autoridades reconocen primero recesión, aunque ya se había adelantado, como usted lo decía, por varios sectores, no solo políticos, económicos, sino también sociales. Cuando vemos que la pobreza crece, según el propio ministro de Desarrollo e Inclusión Social, y que llegaría al 30% de peruanos, es decir, 3 de cada 10 van a enfrentar pobreza y probablemente 2 y 1 pobreza extrema.
estamos hablando de nuevos pobres. Si tuviéramos que decir esto en cifras, ¿cuántos peruanos, en cuánto se crecería la pobreza? ¿Cuántos nuevos pobres tendríamos en el Perú? Mire, si estamos hablando de 30% y tenemos una población del orden de los 36 millones de personas, estamos hablando probablemente de 12 millones de personas en situación de pobreza, ¿no? De esa pobreza hay que identificar dos segmentos, ¿no? El más crítico, ¿no? El más crítico es el de la pobreza extrema en el país. Ajá. Y ese sector representa por lo menos la tercera parte de esa población en pobreza. Estamos hablando pues de millones de personas en situación de pobreza y algunos muy, muy serios. ¿Cómo diferenciar, don Federico, entre pobre y extrema pobreza? Explíquenos, por favor. Mire, en el caso de la extrema pobreza, la población no cubre siquiera lo que se llama la línea de pobreza extrema, que tiene que ver con la alimentación. Es decir, que no está cubriendo lo mínimo para sobrevivir. O sea, come una vez al día. ¿Podríamos definirlo así? Pero no es solamente cuántas veces, sino de qué calidad también es esa alimentación. O sea, no es solamente un tema de cuántas veces come, sino si eso que come tiene el aporte proteico, ¿no? El nutricional que la persona requiere. Claro, y eso es lo que es la pobreza extrema, claro, que no se cubre el costo de esa canasta mínima, ¿no? Correcto, no es igual un vaso de leche que un vaso de té, ¿no es cierto? Sin duda. A ver, si tuviéramos que definir este marco conceptual de pobreza, yo le quería preguntar, don Federico, esta nueva modalidad que se está impulsando desde Naciones Unidas para establecer criterios de pobreza, esta pobreza multidimensional, a diferencia de la pobreza económica, que es la que se mide actualmente, es decir, que representa esta económica a cuánto ganas, ¿no? Y si esto te alcanza para enfrentar la canasta básica familiar. Y la otra que está referida a también agregarle servicios básicos, si tenemos luz, agua, saneamiento, qué necesidades adicionales, si nuestra casa es propia o es alquilada y cuánto destinamos, las condiciones. Esta pobreza multidimensional va a permitir atacar justamente el fondo de esta pobreza, de cómo poder enfrentarla y por fin poder disminuir este número de personas en esa situación. El concepto de pobreza multidimensional tiene que ver justamente con los derechos que tienen las personas y con los medios con los que cuentan para que esos derechos estén debidamente protegidos, ¿no? Ese es el enfoque de la pobreza multidimensional. El tema de tener o no tener agua, si el agua que uno tiene es de calidad, el de tener o no tener acceso a un servicio de salud, y si ese servicio es oportuno, es de calidad, es adecuado, ¿no? Todos esos elementos y elementos equivalentes a eso son considerados como claves, ¿no? Para que las personas tengamos nuestros derechos plenamente garantizados. Desde el derecho al nombre, dicho sea de paso, y en el Perú por lo menos tenemos un 2% de personas que no tienen documento de identidad, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo todos estos elementos se reúnen, y por eso se habla de pobreza multidimensional, porque la carencia de algunos de estos elementos afecta, ¿no? tu situación de bienestar, te pone una situación de riesgo. El mapeo de la pobreza multidimensional nos da una realidad más certera para que los programas sociales que están, digamos, vigentes puedan atender esas necesidades, y desde su concepto, ¿usted cree que estos programas justamente como Caliwarma, entre otros, pueden justamente disminuir o contrarrestar esta situación que enfrenta el Perú? A ver, los programas sociales vienen cumpliendo un rol que son importantes y hay que sostenerlos, más aún en el contexto en el que nos estamos moviendo hoy en el país, un contexto donde los efectos del cambio climático que se está produciendo a nivel global se ven como acentuados en el Perú, ¿no? La sequía que estamos teniendo en la Sierra Sur, pero también en la selva, ¿no es cierto?, son elementos nuevos que nos desafían a encontrar
soluciones para manejar estas nuevas condiciones en las que estamos. Entonces, cuando hablamos de los programas sociales, hay que tener en cuenta que, siendo importantes, no son suficientes. Por ejemplo, no hay un programa claro que nos permita decir estamos cerrando la brecha de agua potable en los hogares. Y esa brecha es clave. Usted sabe perfectamente que no solamente es que haya agua que llegue a la casa, sino que esa agua sea potable. Y tenemos problemas para un sector muy importante de nuestra población, tanto urbana como rural, ¿no? Para contar con un agua de calidad. Y eso se va traduciendo, ¿no es cierto?, en enfermedad, en vulnerabilidad frente a cualquier situación. Vamos a tener los dos extremos. Usted me dirá, y tiene razón, vamos a tener, si se repite lo que hemos visto en el pasado reciente, vamos a tener agua en exceso en el norte y sequía que sigue siendo un problema en nuestra Sierra Sur. Correcto. Hay que ahora profundizar. Sí, las dígame. autoridades han señalado que hay recesión. El propio ministro de Economía ha dicho que esto es, digamos, un fenómeno temporal. El Premier lo reafirmó el lunes en la conferencia habitual luego del Consejo de Ministros. Pero, claro, esa es una respuesta con una concepción política, con mucho optimismo. Pero si desde su punto de vista, desde la mesa que usted lidera, ¿cuánto consideran que podemos enfrentar una situación de este tipo y salir justamente de esta recesión y ir disminuyendo los niveles de pobreza en el Perú? Mire, yo no me atrevo a dar un plazo, lo que digo es que hay una urgencia y efectivamente esa urgencia es parte de lo que tratamos de atender. No es solamente un sector del gobierno el que tiene que funcionar sinérgicamente los diversos sectores, ¿no? Para justamente poder brindar esa oferta de servicios que garantizan los derechos. Yo le decía, tenemos población sin documento de identidad. Esa persona que no tiene documento de identidad no tiene cómo acceder al SIS. Si acceden al SIS, tenemos un problema en la calidad de la oferta del servicio de salud. No tenemos el personal suficiente, no está adecuadamente remunerado, está disperso en el territorio, pero el profesional, los grupos profesionales claves están como muy centralizados en Lima y un par de ciudades más. Entonces, esos son los elementos que también tenemos que resolver para que tengamos, ¿no?, esta oferta de servicios a través de los cuales se garantizan los derechos, ¿no? Entonces, perfecto. Ahí están los retos para cerrar las brechas. Interesantísimo. Muchísimas gracias, don Federico Arnillas, importante por esta reflexión y los retos que tendrá que entender las autoridades o que tienen ya las autoridades. Muy gentil por su participación esta mañana en su calidad de presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en el Perú. Y seguramente volveremos a conversar. Muchísimas gracias a ustedes porque es muy importante que tengamos una población seriamente informada y ustedes son un canal que llega efectivamente hasta los últimos rincones del país. Muy buenos días, era don Federico Arnillas entonces hablando sobre el tema pobreza y recesión y qué hacer para enfrentar situaciones como la que hoy tiene el Perú.